Saludos, saludos, hermanos, amigos. Ahora, mientras ocupamos aquí nuestro lugar, empiezo disculpándome por realmente haber... Así es. Creo que mejor. Un saludo, amigos. Se oye, necesito saber de ustedes y si se ve realmente. De por sí, este video va a ser extenso. Ojalá y sea el único extenso que haga. Porque comprendo que es demasiado extenso. Sencillamente no tenemos el tiempo necesario para nuestras cosas personales y esto exige un poquito de atención realmente, si se quiere realmente poner interés en lo que estamos diciendo. Entonces, estoy buscando una forma de que se vea mejor esto. No es que no quiero comenzar ya. Comencé pidiendo disculpas porque realmente no me gusta quedar mal con la palabra mía misma. Y entonces le pido disculpas. No importa las razones que sean. Pero sí, curiosamente, le puedo decir el por qué. Parece que es coincidencia de que las cosas tienen que pasar así. No sé si aquí, me pararé aquí mismo. No sé si es que las coincidencias tienen que pasar así por algo, o no sé, pero justamente a las 12 menos unos minutos me llama un policía del sector del área donde yo vivía, que es una de las únicas personas que me ha llamado de Rusia para acá, y me pregunta que dónde estoy. Le digo que estoy bien lejos y me dice que bueno, porque tengo algunos amigos compatriotas tuyos aquí que están fuera de la ley, como lo he estado yo toda mi vida. Y por supuesto le pedí que me conectara el video, me lo puso en pantalla, hablé con los muchachos, le expliqué que lamentablemente hay que estar en orden con los documentos, que debían de hacerlo y que trataré de convencer al señor a ver si lo acompaña en su estancia, que están allí. Y bueno, finalmente el policía del sector dejó a los muchachos en casa
Ellos le agradecieron, se intercambiaron sus números de teléfonos y nos prometió que nos acompañaría en su estancia allí a ver si ellos pueden enderezar su vida, su estancia allí. Y justamente en eso estaba yo los últimos 15 minutos hasta que acabo de llegar a este auto. Y entonces, de por sí la conversación de hoy será extensa y lamento que haya comenzado tarde y más lamento que se haya extendido algo más por estas situaciones. Desconectemos. Y entonces lo prometido hasta ahora mismo lo estamos cumpliendo. Traducimos el mensaje o conversación más bien a Vladimir Vladimirovich y a todos nuestros hermanos y amigos de la Federación Rusa, y aquí se lo vamos a exponer. Y vamos a comenzar ya porque, ya digo, es extenso. No sé si mientras tanto, con la ventana abierta, creo que el sonido quedó bien. Entonces, hermanos, si expresar este mensaje que yo envié tal y como lo hice en directo en idioma ruso, o sea, justamente, más o menos, tardaría más esta comunicación. Y por eso pienso que si yo hago más énfasis en leerle lo que yo dije allí, lo que nosotros dijimos allí, será menos tiempo. Bueno, en realidad, entonces, comenzamos justamente palabra por palabra y sentido por sentido de lo que yo dije allí. Lo comenzaremos desde aquí. En algunos casos quizás haga alguna aclaración o referencia, pero trataré de no hacerlo. No sé si me quedó algo que no se entendiera, y si no se entiende, pues entonces ustedes me pueden enviar sus preguntas y las estaremos respondiendo. Y dice así exactamente. Bueno, en primer lugar, quisiera enviarle un enorme saludo a todos mis amigos y compañeros y a mis queridos vecinos. En fin, un saludo a toda la Federación Rusa, país donde el destino me llevó en el año 1988. País donde viví como mínimo unos 30 años. Bueno, como todos sabemos y entendemos, en la Federación Rusa, aparte de los ciudadanos rusos, hay una enorme cantidad de otras nacionalidades, con los cuales yo tuve que conocerme, relacionarme, trabajar, en fin. La vida pasó y con todos ustedes tuve la posibilidad de relacionarme
de hacer amistades con otros. No lo logré hacer esa amistad, pero no obstante a eso, a ellos también, con quien no pude hacer amistad, yo les pido que le presten atención a este mensaje que le quiero enviar. Les repito, para los que se conecten de momento y no entiendan de qué se trata el tema, es un mensaje dirigido a Vladimir Vladimirovich Putin y a todo el pueblo de la Federación Rusa. Y continuamos. Bueno, quisiera yo comenzar este mensaje con un pequeño comentario. Sucede que en el año 2012, o sea, 11 años atrás, yo me dirigí con una carta a Vladimir Vladimirovich sobre la situación de mi país natal. Yo realmente tenía una esperanza divina de que Vladimir Vladimirovich le prestara atención a mi carta y que de una forma u otra nos ayudara a enderezar la situación existente en Cuba, situación en la cual ya es imposible vivir. Pero esta vez mi mensaje no tiene que ver nada con la situación de mi país. No obstante a eso, yo quisiera leerle textualmente los 2 primeros párrafos de esa carta. Y escribí yo lo siguiente. Estos son los 2 primeros párrafos de la carta que escribí yo el 26 de marzo del 2012 a Vladimir Vladimirovich, a Raúl Castro Ruz y a Barack Obama. Respetado presidente, respetado Vladimir Vladimirovich, se dirige a usted un hijo del pueblo cubano. Solo quiero que usted tenga presente que mi voz aquí, en esta carta y en las redes sociales, siempre ha sido la voz de mis familiares, de mis vecinos, de mis amigos, de mis maestros, de mis profesores y entrenadores que están en Cuba y que tanto se esforzaron y sudaron su piel para pagar y conllevar mi vida, mi educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y le comento esto para que se ubique en el origen de mi forma de pensar. Sería muy cómodo para mí y muy desconsiderado me sentiría yo ante todos los antemencionados si yo me uniera y continuara la política para resolver la situación de todos ellos como lo hemos venido haciendo más de medio siglo. Todos estos hermanos nuestros ya se cansaron de esperar por nosotros. Vienen y se van generaciones y nosotros seguimos diciéndoles que nosotros le traeremos un cambio total. Sin embargo, con esa política de odio y venganza, solo les hemos incrementado sus sufrimientos. Respetado Vladimir Vladimirovich, yo soy parte de mi pueblo humilde, de esa parte que no entiende muchas de las cosas que nosotros hablamos aquí, ni tiene la posibilidad de leer y escuchar qué es lo que ocurre en realidad con nuestro país. Yo soy parte de mi pueblo campesino, yo soy parte de mi pueblo deportivo, yo soy parte de mi pueblo en el exilio, yo soy parte de mi pueblo expresos políticos abandonados en Europa. Yo soy parte de mi pueblo que lleva en su alma el olor de la tierra que lo vio nacer. Yo soy parte de mi noble pueblo que, a pesar de todas las dificultades que se nos presentan, trabajamos días tras días
para enviarle 3 kilos a nuestras familias para que sobrevivan. Yo soy parte de mi pueblo humilde que, aunque no es ángel, siempre tiene presente su vergüenza y por eso nunca especuló, y muchos menos ante nuestros hermanos con menos posibilidades económicas, ni en Cuba ni en ningún lado. Yo soy parte de mi pueblo amistoso, hospitalario, valiente, trabajador, del cual a veces muchos se olvidan, pero eso no significa que él no existe. Y esa parte de mi pueblo es la que yo precisamente amo, admiro y sinceramente respeto. Bueno, esto fueron los 2 primeros párrafos. Fue una pequeña presentación para que Vladimir Vladimirovich tuviera, aunque sea una imaginación de quién se dirigía a él. Por cierto, y que dicha sea de paso, con estos 2 párrafos también fueron comenzada la carta de Raúl Castro y Barack Obama. Pero aparte de eso, ya yo le pedí a mis queridos vecinos que leyeran esta carta a modo de orientación. Le comento que yo vivía en Moscú, en la avenida Rizansky, en un edificio de 9 pisos, y allí a los vecinos de mi paso de escalera, yo le pedí que leyeran esta carta con el objetivo de que ellos quizás pudieran encontrar en ella algo que de alguna manera lo pudiera ofender o molestar a usted, Vladimir Vladimirovich. Y de esta manera aprovechar la oportunidad de que ellos me corrigieran. En fin, todos mis vecinos leyeron esta carta e incluso la firmaron. El objetivo que yo perseguía con las firmas de ellos era por si de momento usted quería saber algo más de mí, quería que usted tuviera la oportunidad de preguntarle a mis vecinos cómo viví yo en Rusia. Y viví yo en Rusia como cualquier ciudadano ruso, sin diferenciarme de ellos en nada. La única diferencia que siempre hubo fue que ustedes poseían pasaporte y documentos de la Federación Rusa con los cuales podían o podrían moverse por toda Rusia, incluso a otros países al exterior también podrían viajar sin visa. Sin embargo, en mi caso yo contaba solamente con mi pasaporte cubano en blanco, con el cual yo viví 30 años en Rusia. En general, yo me encuentro lejos de mi tierra natal 35 años, pero en la Federación Rusa como mínimo 30 años. Y siempre tuve, digamos, el estatus de emigrante ilegal. Y por eso, precisamente por esta razón, es que mi carta hacia usted, Vladimir Vladimirovich, yo la firmé como ciudadano cubano, estatus emigrante. De todas formas, yo ahora le agregaré un poquito más de información que se han acumulado con el pasar de los años. Ahora usted puede dirigirse a sus órganos, por ejemplo, al órgano que controla las prisiones. No recuerdo bien ahora el nombre, pero bueno, ahí en los archivos deben haber comentarios sobre mí. Usted puede pedirle a esos funcionarios que velaban por mi comportamiento mientras yo me encontraba en sus prisiones. Usted puede interesarse sobre mí con ellos, pero también puede interesarse sobre mí con 700 otros ciudadanos que por ley del destino se encontraban juntos conmigo en una misma colonia donde cumplíamos nuestras condenas. Pero bueno, y por supuesto, como la vez pasada, mi objetivo nunca fue hablar sobre mí.
ya que eso no representa ningún interés para nadie realmente. Yo sencillamente le comentaba todo esto para que usted entienda que usted tiene oportunidades para conocer mucho sobre mí, aparte de la que ya tienen sus órganos sobre mí, de la mano del gobierno cubano, en representación de la embajada cubana en Moscú. Pero hoy el mensaje tendrá otro tema, Vladimir Vladimirovich, con todo el respeto hacia su cargo, con todo respeto hacia todos los ciudadanos de la Federación Rusa. No quisiera ofender de ninguna manera ni a Rusia ni a usted. Lo único que yo quisiera de verdad es que ustedes me escuchen con atención. Por favor. Ahora estamos, por supuesto, observando lo que está sucediendo en Rusia y su alrededor. Créame, es terriblemente horrorizante. No permitan que alguien pretenda decirle que no es aterrador. Es realmente horrorizante. Y no solo para ustedes, ciudadanos de la Federación Rusa, sino también para toda la humanidad. ¿Por qué ocurrió lo que está sucediendo en Ucrania? Todos conocemos la versión oficial de las autoridades de la Federación Rusa. Y por supuesto escuchamos todos los días la versión oficial, digamos, de Occidente sobre su operación militar especial. Todos los vemos, todos lo sentimos y nos atemoriza. Pero nadie se hace la pregunta, ¿por qué esto realmente sucede? Y me incluyo. Y que realmente sucede esto solo gracias a nuestro silencio. Y me incluyo a mí, por supuesto, porque también viví en su país todos estos años. Y también guardé silencio. Pero guardaba silencio, a mi humilde entender, por una justificada, pienso yo, razón. Y es que ustedes son 145 millones más o menos de personas. Y me parece ridículo de mi parte que yo me ponga a hablar de la vida de otros países cuando en mi país hay tantos problemas a lo largo de tantos años. Pero hoy, cuando ya escuchamos diferentes tipos de amenaza, como el apocalipsis nuclear, cuando escuchamos amenazas de las más altas autoridades contra los máximos dirigentes del complejo industrial militar, recientemente miramos todo donde estaban telereunidos todos los máximos dirigentes del complejo industrial militar, donde se pronunciaron citas hasta de Joseph Stalin. Hago un paréntesis de lo poco que quiero hacer. Joseph Stalin, para mis hermanos que no tienen internet, que no tienen, y que nadie le ha dicho ni le ha comentado, Stalin fue dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética durante varios años y fue el que dirigió la Unión Soviética en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y es considerado por muchos como un dictador, y los hechos que hasta ahora se han realmente descubiertos así lo demuestran. Y entonces pocos admiran a Joseph Stalin, aunque cierta gente sí lo respeta y lo admira, y para ser totalmente honesto, realmente tiene cosas por lo cuales se pudieran
se le pudo haber respetado realmente, y se le puede respetar, aunque todas esas mueren quizás en la poca cantidad de cosas por las cuales no se le debe respetar. Pero cerramos ese paréntesis que no viene al caso. Bueno, ahí se pronunciaron citas hasta de Joseph Stalin. Esta es una situación muy grave, pero todo esto, repito una vez más, se debe a nuestro silencio. Y en primer lugar, gracias a su silencio. Hermanos rusos, hermanos todos de la Federación Rusa, todos hemos guardado ese silencio. Y esto ocurre por eso. ¿Y guardamos el silencio nosotros en qué? En el año 1991, en ese momento yo me encontraba 3 años en la URSS. En enero, incluso antes del colapso, antes del colapso total de la URSS, el periódico ruso Palabra Libre, un periódico por supuesto independiente, publicó una confesión de un superhombre. Este nombre, sinceramente, yo pensé que ahora leeré una confesión sobre algo fantástico. Realmente le digo, superhombres no existen. Pero el autor de esta carta se hacía llamar así. Y les diré honestamente que después de leerla me asusté. En aquel entonces yo tenía 18, 19 años. Simplemente no podía creer que esto pudiera pasar en la Unión Soviética. Así que les pido su atención para leerle esta confesión de este superhombre y les ruego, sinceramente, les pido que escuchen y sería aún mejor que la lean. Esta carta fue publicada en algunos otros medios y está disponible hoy para todos. Esto nos dará una respuesta por qué ocurrió lo que está sucediendo hoy en suelo ucraniano y por qué Ucrania tomó tal posición después que esta confesión de un superhombre la lea cualquier pueblo que se respete a sí mismo. Él actuará exactamente igual que Ucrania. Entonces, por favor, escúcheme. Por cierto, esta carta fue escrita por Gardiev Evgeny Kazimirovich, un general de la KGB. Se comenta que era un general de la KGB. Él mismo se anuncia a sí mismo como uno de nuestros amos. Y se anuncia de esta manera y lamentablemente durante tantos años, desde el año 1991, 30 y tantos años, nunca he visto que esta confesión sea refutada o negada, ni por las autoridades oficiales, ni por ninguna otra de las figuras públicas existentes en Rusia, con algunas excepciones, por supuesto. Y esta confesión dice lo siguiente, queridos hermanos soviéticos, ya que esto tiene que ver con todos los ciudadanos soviéticos. O sea que el hecho de que ustedes hoy no se encuentren en la Unión Soviética, esto no significa que esta situación no esté ocurriendo en sus propios países. Esta situación está ocurriendo tanto en sus países como en la Federación Rusa. Y seguirá ocurriendo, y seguiría ocurriendo en Ucrania, si Ucrania no hubiera leído como debe ser. Y digo como debe ser, ya que las autoridades ucranianas publicaron esta confesión en el periódico de la Rada Suprema de Ucrania. O sea, informaron y conocieron a su gente con esta confesión, ya que esto es muy importante. Y esto no lo hizo ninguna de las autoridades que hoy se encuentran en el poder en las otras repúblicas de la antigua URSS.
Y por supuesto las autoridades de la Federación Rusa tampoco ha comentado, ni ha refutado ni una palabra. Quisiera comentarle que esta confesión yo la traduje al idioma español tanto por escrito como en audio, ya que pensé que a consecuencia del COVID-19 podría encontrar la muerte en cualquier momento y quería que mis hermanos supieran sobre la existencia de esta confesión, ya que yo sabía que sobre esto yo hablaría única y exclusivamente el 26 de marzo del 2022, que serían 10 años, pero lamentablemente, cuestión que luego un día explicaré, me vi obligado a esperar un año más. El 26 de marzo del 2023. Entonces, Vladimir Vladimirovich, yo le pido realmente su atención y le pido su comprensión, que yo no quisiera bajo ningún concepto ofenderlo a usted, pero todo lo que está escrito en esta confesión impulsa al pánico a cualquier persona. De manera que leamos lo que este señor nombró confesión de un superhombre, palabra por palabra. Nuestro tiempo está regresando, aunque nunca nos dejó, siempre ha sido y será nuestro. Como siempre hubo bien y mal en la tierra, pero nosotros siempre parecemos más, porque nosotros somos más fuertes y más agresivos que el bien. Y es imposible derrotarnos. Nosotros cambiaremos de forma y vestidura. Cambiaremos los signos y los colores. Nos adaptaremos a cualquier condición, pero sobreviviremos y venceremos. Nuestro objetivo es uno: ser triunfantes. Su destino, siempre ser esclavo para siempre. Nosotros logramos inculcar en ustedes el gen de la esclavitud para siempre. Nosotros les daremos miles de revoluciones y renovaciones. Ustedes tendrán una lucha eterna por la justicia, pero ustedes nunca la obtendrán. Yo hablaré con ustedes, entre paréntesis, esclavos, en un lenguaje abierto, no porque soy arrogante, sino porque no conozco el miedo. Detrás de mí hay una gigantesca fuerza invisible del Partido Comunista, de la Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Comercio, del Gobierno, la Fiscalía, los juzgados, el Ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son solo palancas en nuestras manos. Al compás de nuestra melodía bailan los dirigentes, ya que son marionetas que cumplen nuestra voluntad. Hacen lo que nosotros queremos. A nosotros no nos importa un bleo cuántos diputados radicales serán. Incluso aunque sean millones, la cima siempre será nuestra. Ustedes incluso pueden quitarnos nuestras propiedades, privilegios, automóviles, etcétera, etcétera. Pero el poder, jamás. A nosotros nos importa un bleo la opinión de la gente. Para nosotros,
es una frase vacía, ya que nosotros creamos esa opinión nosotros mismos. Que hagan cientos de referéndums y manifestaciones. Lo principal es que nuestra voluntad sea cumplida por el pueblo. A cualquiera de sus ofensas, nosotros responderemos con poder y crueldad. Para nosotros es como escupir, destruir productos, fábricas, ecología, publicidad, arte, etcétera, etcétera. Para nosotros es como escupir, traerle a ustedes hambre, sabotaje, pobreza, ruina, enfermedad. A nosotros no nos cuesta nada echarlos a pelear entre ustedes para que se corten sus gargantas. Nosotros podemos llevarlos a ustedes a la desesperación para que tomen las armas y lleguen a los extremos. En ese entonces, ustedes sentirán físicamente nuestra fuerza. Nosotros les torceremos sus narices, les taparemos los ojos, los patearemos y los golpearemos. ¿Y los demás? Los demás estarán cerca, gritando en nuestro apoyo, elogiando a nuestra marioneta. A nosotros constantemente nos amenazan con el pueblo, de que la gente se levantará y arrasará con todo. Nuestro pueblo nunca se levantará, y si se levanta, será bajo nuestra estricta orientación. Sencillamente nuestro pueblo ya no sabe cómo hacerlo. El poder siempre nos lo darán ustedes mismos. Así está pensado y así está planeado. Existe solo una forma de derrotarnos para siempre, pero ustedes nunca la podrán utilizar, ya que solo el mal de un genio puede pensar en tal cosa. El bien no puede hacer esto, no está en condiciones. Nosotros salimos con éxitos en nuestro próximo juego a la perestroika, democracia, transformación, etc. Todo lo que pida la multitud, por favor, se lo daremos, pero tanto cuanto nosotros necesitemos. ¿Hasta qué punto es ridícula e ingenua su creencia en intenciones serias? El arte de decir todo y no decir nada es también nuestra arma. Y en las asambleas ustedes lo vieron en acción. Nosotros los ahogaremos a ustedes en palabrerías. Ninguna de sus ideas progresistas han pasado. Pasaron solo aquellas que nosotros queríamos. Por supuesto, fingiendo que venían de ustedes. Nosotros tenemos un arma muy potente. La poderosa mentira. La paciencia. La capacidad de adaptación. La reacción instantánea. Y lo más importante, la capacidad de acción. Algo que ningún luchador por la justicia ha sabido hacer. Aparte de eso, nosotros tenemos maravillosos métodos para sacar de contexto a esos luchadores, con ayuda de esa misma multitud. Nosotros siempre estamos en la oscuridad. El ejemplo más vivo de esto, el académico Sájarov. Otro paréntesis, el académico Sájarov, para ser lo más breve posible, le diré que, por ejemplo,
Hoy está institucionalizado en la Comunidad Europea el premio Sájarov, que se le otorga a los prominentes luchadores por las libertades y los derechos. Continuamos. Por ejemplo, el ejemplo más vivo, el académico Sájarov. Fueron ustedes los que lo mataron por nuestro escenario. Nosotros continuamos azotando a sus líderes, y esto es solo el comienzo. Dentro de poco ustedes verán las próximas víctimas y no tendrán fuerzas para detenernos. Los esclavos no tienen capacidad de acción. Ustedes solo son capaces de sometimiento y de cumplimiento de nuestra voluntad. De puras escorias forjarán ustedes sus héroes. Todos sus intentos de cambiar algo para mejor, como ustedes piensan, excepto el sufrimiento, la decepción y la desesperanza, no les traerán nada. No, yo no los desanimo y no los insto a bajar las manos, a no pelear. Actúa, lucha, gana, disfruta la victoria, pero todo esto será su autoengaño. Nosotros les permitiremos incluso hacer revoluciones para forjar héroes, y luego los ahogaremos en sangre. Nosotros necesitamos su lucha con nosotros. Nuestro conocimiento, intelecto y experiencia siempre deben estar en forma. Todos sus sueños y deseos y todas sus pasiones animales hierven solo en torno a una sola cosa: la comida y los trapos. Su envidia, avaricia y estupidez son infinitas, y esto es un arma colosal en nuestras manos. Nosotros sabemos cómo usarla con maestría. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con sensatez y de manera genial y sencilla. Ustedes nos juzgan por los funcionarios de nomenclatura y por sus estúpidos dirigentes. Esto es una inocente ingenuidad. Sí, funcionarios estúpidos, codiciosos o simplemente tontos, nosotros siempre pondremos en puestos altos. Nosotros tomaremos en nuestras manos a los inteligentes, a los jóvenes, a los enérgicos, y convertirlo en servidores obedientes y leales. Es cuestión de técnica. Ellos son nuestro blindaje y protección. Toda su energía popular esclava se hace pedazos sobre un monolito de hierro fundido y compuesto por estos funcionarios. Su energía de descontento de esclavo es suficiente hasta el primer folleto servil. Un par de salchichas refrigeradas pueden calmar cualquiera de sus pasiones y matar sus sueños de democracia. Y llegarán al punto que ustedes saldrán a las calles por 3 kilos a apoyar a quien los saquea abiertamente. Ustedes se degradaron a tal punto que están dispuestos a apoyar a un ladrón reconocido. Todas sus penurias son porque ustedes son hijos de la tierra y el cosmos. Ustedes destruyeron todo el conocimiento y toda la experiencia de sus antepasados. Y repiten solo sus errores. Ninguno de ustedes
sabe cuál es el significado de la vida y el propósito del hombre en esta tierra. Ustedes son esclavos y destructores. Nosotros, con sus propias manos, sacrificamos la tierra por nuestra voluntad, pero son ustedes los que devastan las entrañas del planeta, arruinan los mares, los ríos, la ecología. Son ustedes los que van con un cuchillo unos contra otros. No somos nosotros los que peleamos en las guerras, son ustedes los guerreros. Así que lleven su cruz de tormento y sufrimientos eternos. Ahora les diré más. Yo les abriré el propósito del programa y el programa de la perestroika, del cambio en nuestro país. El Estado se debilitó y no se desarrollaba como en Occidente. Necesitábamos un estímulo y un nuevo entusiasmo para que la gente... Se necesitaba una nueva fe en un futuro más brillante. Y nosotros nunca les permitimos, en sí nosotros nunca le permitimos vivir el presente, o sea, que vivieran el hoy, sino que solo viven el futuro, bueno, y a veces incluso el pasado. Entonces nos enfrentamos a una seria tarea, hacer que ustedes con más tesón y eficiencia trabajen para nosotros. Nosotros cometimos un error. Nosotros alargamos demasiado la pausa. Tantos años de lo mismo, incluso a nosotros nos aburrió. La gente no creía en las viejas consignas. Y apareció un nuevo incentivo, una revolución desde arriba. Democracia, perestroika, libertad de expresión, cambio. Ustedes, aunque sea, miren las historias. ¿Cuándo las revoluciones trajeron éxito a la gente? Nunca. Nuestro cálculo fue construido solo en su ignorancia. Y su ignorancia es asombrosa. Un buen amo tiene a sus esclavos siempre bien vestidos y saludables. Tales esclavos trabajan más y más beneficio traen a su amo. Y para convencernos de esto nuevamente nosotros les escondimos la comida. La reacción fue instantánea. Un pedazo de pan para ustedes es algo divino y solo después las manifestaciones, demostraciones y ciencias, arte, etcétera, etcétera. Y nosotros decidimos hacer de ustedes pedigüeños eternos. Ustedes nos pedirán todo y siempre: apartamentos, comida, autos, tierra, talones para la vodka e incluso hasta el aire. Nosotros les daremos todo lo que consideremos necesario para su propiedad privada. Pero ustedes como tales, siempre junto con toda su propiedad privada, exactamente su basura, serán nuestra y solo nuestra propiedad privada. El Estado somos nosotros. Nosotros somos pocos, solo unos pocos cientos. Pero nosotros podemos casi todo. Esta confesión es un galletazo para los esclavos, para que ellos conozcan su lugar, su destino y sus amos. Nosotros los acostumbramos a la esclavitud. Y esto se ha convertido para nosotros en una necesidad vital. Fuimos nosotros quienes le enseñamos a mentir y nuestro país se ha convertido en el país más mentiroso del mundo. Fuimos nosotros quienes les enseñamos a robar y ustedes se han convertido en una insuperable nación ladrona.
Fuimos nosotros los que convertimos sus normas de vida en criminal y penal. Nosotros ahora los saquearemos a ustedes con tranquilidad y los convertiremos en animales con un instinto eterno de consumo y destrucción. Nosotros les inculcamos a ustedes la pereza y adversión al trabajo en su propia tierra, para que ustedes como pobres esclavos vayan a trabajar a otros países. Fuimos nosotros quienes les enseñamos la destrucción, no la creación. Somos nosotros quienes les extirpamos a ustedes el sentido de la dignidad, del orgullo, de la autoestima, de la nobleza, de la simpatía, de la misericordia. Fuimos nosotros quienes sacamos a los jóvenes de la política al arrojarle un hueso de roco y pornografía. Fuimos nosotros quienes desviamos su odio hacia nosotros al odio hacia usted mismo. Fuimos nosotros quienes los privamos a ustedes de la auténtica fe y religión, destruyendo su espiritualidad y desapareciendo por completo su amor al prójimo. Nosotros los convertimos a ustedes en enfermos mentales, le quitamos la salud y lo volvimos adictos a las medicinas y a los médicos. Nosotros creamos pseudociencia, vulgarizamos, corrompimos su arte y ustedes aceptaron todo esto. Y ahora ustedes se atreven a llamarnos a nosotros criminales. No, son ustedes los verdaderos delincuentes. Son ustedes quienes nos permiten hacer todo lo que nosotros queremos. Son ustedes quienes juegan a los reyes, a los líderes, dirigentes. A ustedes les gusta ese juego. Hay una clase de esclavos y hay una clase de parásitos. Estos últimos somos nosotros. Son ustedes los que necesitan cabras que conducen a un rebaño de ovejas para el sacrificio, no nosotros. Nosotros somos pocos, pero nosotros somos más inteligentes, porque somos más unidos que ustedes. Nosotros no queremos producir. Este es un destino y llamado a los esclavos. Pero nosotros queremos consumir, queremos lujos, privilegios, porque nosotros somos los portadores de ideas. La razón gobierna las manos y no al revés. Nosotros somos pocos, pero nosotros hemos hecho mucho. Sin embargo, ustedes son muchos, pero ni siquiera son capaces de hacer lo más pequeño. No piensen que nosotros queremos vengarnos, no conocemos ese sentimiento. Yo le escribo esto para que ustedes comprendan que la política lo puede todo y la política está en nuestras manos. Ahora, los distrajimos un poco de la política ya que empezamos un rejuego en la economía. Dios mío, qué tontos son ustedes. ¿Ustedes creen que nosotros estamos preocupados porque ustedes anden alimentados, bien vestidos y calzados? No, para nada nos importa. Sino, solo tienen que ser idiotas para no entender que sin política cualquier economía fracasa. Sí, nosotros los que necesitamos esa economía. Pero la hacemos para nosotros, no para ustedes. Y como queremos nosotros y no como ustedes quieren. Así que sean obedientes y pacientes. No nos molesten. Ya que todo lo que nosotros hacemos para nuestro beneficio, nosotros siempre lo hacemos en nombre y con el mandato de ustedes. A nosotros no nos interesa la fuga de cerebros al extranjero. Cuanto menos cerebros tengamos en el país,
mejor para nosotros. Un país de tontos es más fácil manejar. Mientras que del Estado provenga violencia, nosotros somos invencibles. La violencia siempre vendrá. Nosotros destruiremos sus energías para disturbios. Nosotros los enloqueceremos con las colas y los créditos. Ustedes harán colas para todo, desde comprar fósforos hasta para llegar a la oficina del presidente. Nosotros crearemos miles de problemas cotidianos para ustedes. Ustedes estarán eternamente cansados físicamente y devastados espiritualmente. Y poco a poco ahorcaremos la libertad de expresión. Nosotros la mezclaremos con nuestra ideología, inculcándoles a ustedes nuestros dogmas. Nosotros destruiremos su idioma, obstruyéndolo con palabras ajenas e inventadas. Ustedes no solo han dejado de entendernos a nosotros, sino que ustedes mismos no se entienden ya. Nosotros constantemente vamos a ridiculizar cualquier idea progresista de ustedes, convirtiéndola en total absurdo, sin dejarle a ustedes nada divino. Ustedes perderán la orientación en la situación, se cansarán de voltear la cabeza sin saber para dónde coger o a quién creerle. Nosotros encontraremos miles de grampas para sellar sus siempre insatisfechas gargantas. Además, levantaremos todo el mundo criminal en su contra y hundiremos el país en el robo y el terror. Pero lo más importante es que le estaremos dando constantemente información errónea al presidente. Él no entenderá nunca la verdadera situación del país o el extranjero. Por la voluntad nuestra, él estará haciendo errores tras errores. El presidente, en contra de su voluntad, tendrá que hacer una elección: o estar en nuestras filas o ser rechazado por su pueblo. Y él tomó su decisión: estar de nuestro lado. El pueblo no le puede dar ninguna garantía. Nosotros lo cobijaremos y se la daremos. Nuestro eterno diálogo con el pueblo siempre será un diálogo de dos sordos. Cada uno se escuchará solo a sí mismo. Nosotros probamos nuestras fuerzas ahora en el Pribáltico. Si todo pasa bien, pues seguiremos adelante. Estamos seguros que todo va a ser como nosotros queremos. Nosotros decidimos que la unión debe continuar. Este es nuestro comedor y nosotros a ustedes no se lo daremos. Por el momento, solo 2 personas pueden molestar nuestros planes porque ellos lo conocen. Pero dentro de poco, ustedes mismos los liquidarán. Sí, y ellos mismos son un poco cobardes e indecisos. Ya nosotros estamos un poco cansados con todo este escándalo y dentro de poco ustedes se darán cuenta cómo nosotros lo pondremos todo en orden. Nosotros no pensamos calentar la situación y dedicarnos a la represión. Todo va a ser en el límite de las normas. Pero sin el látigo ustedes no se irán. Ustedes se lo merecen. Pero bueno, luego va a haber dulces. Nosotros necesitamos renovar nuestros cuadros, o sea, liberarnos de la basura. Cogeremos en nuestras manos a jóvenes inteligentes, emprendedores en eso y convertirlos en ovejas obedientes. Es cuestión de técnica.
Ustedes se merecen esto y todo el tiempo estarán buscando sus enemigos. Pienso que lo más importante que nosotros hemos logrado es engendrar para siempre el gen del miedo en su pueblo. Ustedes nunca se liberarán de él. Existe un gen natural, es necesario para preservar la especie, pero existe un gen del miedo al castigo del poder. Y mientras haya poder, habrá miedo. Ustedes solo son valientes en las manifestaciones, cuando están en una multitud, todos juntos. Pero nosotros sabemos que cada uno de ustedes tiene su propia guarida. Por lo tanto, ustedes allí siempre serán nuestros. Ustedes rápidamente se aburren de quedarse en las manifestaciones y de desgarrarse las gargantas en vano. Ustedes ven perfectamente que nosotros solo le estamos dando la oportunidad de desahogarse. Después de todo, después de sus gritos, en realidad nada cambia. Grita. La lucha es un trabajo muy difícil y peligroso y no todos pueden manejarlo. Y cuando gruñe algo en el estómago, de repente no tienen tiempo para pensar en la lucha. Y luego está la familia, los niños, etc. Sin conocer todas las complejidades de la psicología de la multitud, nosotros hace muchos tiempos habíamos perdido. Recuerden que nosotros ahogamos todas sus asambleas en palabrerías. Ustedes como miserables filiales simplemente comenzaron a imitarnos en las conversaciones. Sencillamente no fueron capaces para más nada. Durante un tiempo, nosotros fuimos espectadores y vimos toda la actuación de su supuesta perestroika cambio, a lo que ustedes jugaban con toda seriedad. Ahora el público serán ustedes y observarán mansamente cómo apretamos las tuercas. Pero ahora estamos preocupados con otra cuestión. Estamos cautelosos por su reproducción. Y aunque nosotros aprendimos a regular la cantidad de su población, creando excelentes condiciones para contraer enfermedades profesionales, envenenando agua, comida, aire, narcóticos, creando armas asesinas, guerra y mucho más. De toda forma, reconocemos que este problema no se ha resuelto. No tenemos miedo por nosotros mismos. Para nosotros siempre hay y se encontrará un oasis de supervivencia en nuestro planeta. Ahora me parece ver su próxima estupidez. Después de leer mi confesión, ustedes no reflexionarán sobre su esencia, sino que se lanzarán a buscar el autor. Su curiosidad siempre será más fuerte que la sabiduría humana. Harán ruidos y coros en las prensas. La esencia les llegará más tarde, aunque pronto ustedes la sentirán en sí mismos. Yo tengo 82 años y me voy con un sentimiento de paz y satisfacción. Dejamos atrás herederos dignos de nuestros asuntos. Siempre estaremos en la cima. 7 de enero de 1991. Uno de sus amos, Gardiev Evgeny Kazimirovich, general de la seguridad del Estado. Otro paréntesis. Esta confesión de un superhombre también fue publicada el 12 de enero de 1991 en el diario Independiente. Y también fue publicado en el periódico Viechny Kiev, Kiev Eterno,
el 28 de septiembre de 1992, o sea, un año después. Y en el periódico de la Rada Suprema de Ucrania fue publicada en el 2001, o sea, 9 años después. Al igual que en el libro El síndrome judío número 2 de Edward Hodos en el 2001. Y algunas figuras a quien le envío mi saludo y mi respeto, que sí tuvieron dignidad para expresarla públicamente en YouTube. Ahora vi uno de sus canales y vi que está eliminado. Que Dios los bendiga. En fin, queridos compañeros, continúo yo la conversación con Vladimir Vladimirovich y nuestros hermanos de la Federación Rusa y amigos. En fin, queridos compañeros, cuando yo leí esta carta o esta confesión, yo les soy sincero, yo la escondí. Yo pensé que puede ser que yo en este momento no entendía muy bien idioma ruso, o que si entendí bien, lo mejor que hacía en mis años de juventud en un país extraño para mí, esconderla y pacientemente observar la situación. Yo le quiero decir que yo olvidé esta carta largo tiempo, y muy bien que así lo hice. Sencillamente no hacía falta. Todo lo que hemos vivido desde aquel día hasta hoy es la copia real de lo que está escrito en esta confesión. Nosotros esto lo sabemos, nosotros esto debemos decirnos a sí mismo, o sea, reconocer que lo que este hombre escribió es lo que hemos vivido y no de ninguna otra manera. Entonces yo no sé cómo después que las personas lean esta confesión podrían mirarle la cara a usted, Vladimir Vladimirovich, a los ojos. Yo pienso que será muy difícil, muy complicado hacer esto, Vladimir Vladimirovich. Y en este contexto, ¿qué se le puede decir a Ucrania, Vladimir Vladimirovich? Absolutamente nada. Sí, ok. Después ellos comenzaron a construir su vida por separado, comenzaron a relacionarse con otros países de Occidente, de Asia, no importa con quién ellos comenzaron a relacionarse y amarse y a armarse. No importa que ellos comenzaron a hacer. Ellos están en la obligación de hacer todo esto, Vladimir Vladimirovich. Y esto están obligados a hacer cada una de las repúblicas que se encontraban en la antigua Unión Soviética. Vladimir Vladimirovich. Es imposible vivir de esta manera. Y no es real vivir en el siglo XXI. Y este fue su error y el error de nuestro respetado amo que escribió esta confesión. Él no tuvo en cuenta un pequeño detalle, y es que en la Unión Soviética nosotros estábamos en un espacio cerrado, donde solo escuchábamos lo que decía el gobierno. Usted sabe esto perfectamente, pero ahora en nuestras condiciones modernas de hoy, esto es imposible organizar. A ustedes les fue bien con esto, mientras los ciudadanos rusos aún no sabían, y pienso que la existencia de esta confesión y por supuesto ellos con los ojos vendados creían en usted, que usted traería cambios en la vida de la Federación Rusa, pero usted lamentablemente, no sé si decirle la palabra engaño
para no ofenderlo a usted. Pero como mínimo usted no ha estado a la altura de nuestras expectativas, nuestras esperanzas. Incluso yo al principio creía en usted, incluso después de unos cuantos años de usted estar en el poder, Vladimir Vladimirovich, yo seguía creyendo en usted. Y yo le escribí una carta porque creía en usted, pero usted no estuvo a la altura de las esperanzas de su pueblo. Nosotros pensamos que usted realmente iba a defender a su pueblo, pero usted sencillamente llevó la copia de esta confesión a la realidad. Y créame, que usted realmente no tiene derecho moral para pedirle a ese sufrido y saqueado pueblo ir a la guerra a defender sus intereses, porque los intereses de ellos, usted, Vladimir Vladimirovich, nunca se lo defendió. Es imposible en circunstancias como esta ir a una guerra, a un país extraño para defender los intereses de 2 o 3 centenares de personas. Eso es imposible, Vladimir Vladimirovich. Pero ahora la situación está que realmente no se entiende cómo cerrar este conflicto. Y usted sabe perfectamente, entiende que usted no comprende cómo cerrar este conflicto. Usted es mejor que yo, ve la reacción de Occidente, toda su solidaridad con los ucranianos. Nosotros conocemos en qué estado se encuentra el ejército ruso, aunque nosotros creíamos sobre los constantes éxitos del complejo militar. Usted en cada discurso nos recordaba los adelantos extras, clases de la producción militar, pero lamentablemente todo esto resultó ser una mentira. Y las amenazas de su compañero sobre la apocalipsis nuclear y sus amenazas dirigidas a los dirigentes del complejo industrial militar reflejan claramente que ustedes mismos no saben cómo terminar esta guerra. Y yo mismo tampoco entiendo cómo ustedes acabarán este conflicto. Y que los pueblos de la Federación Rusa no sigan sufriendo lo que están pasando. Si usted ahora se encontró con el jefe del gobierno de la República Popular China, él le trajo un plan de resolución del conflicto, aunque son pocos los que lo toman en serio. El plan suyo de solución de conflicto es inviable, digamos, y el plan para cerrar el conflicto de la parte ucraniana, usted no lo acepta. En la vida real yo pienso que hay una sola salida, y cuán doloroso no sea para usted, pienso que usted está en el derecho moral de liberar el puesto que ocupa. Utilizar su mano dura para organizar una elecciones realmente libres, liberar los territorios ocupados en Ucrania y realizar elecciones reales y que se convierta en presidente una persona que realmente defienda los intereses del país y de los pueblos que viven en él. Usted esto no lo hace, Vladimir Vladimirovich. Usted solo defiende sus intereses. Y no es que yo lo diga, es un hecho. La vida en el país, días tras días, para el pueblo humilde, se convierte de mal
en más mal. Esto fue palabra por palabra el mensaje que yo le envié a Vladimir Vladimirovich. Y no sé qué tiempo duró o durará, pero con esto cerramos este capítulo de hablar de terceros países, excepto dos pequeños mensajes que sí me gustaría enviar a dos otras personalidades de dos otros diferentes países, pero eso no es más importante que lo nuestro. Por tanto, vamos a cortar aquí para que todo quede ahí en este video y nos regresemos. A todos muchas gracias por estar ahí. Comprendo que es difícil ver esto en directa porque no existe el tiempo ese, pero sí le pido de favor que cuando tengan un tiempo se sienten, pongan los audífonos y por cierto pueden ir manejando y escuchando.